Olivares, abogado y conocido comentarista político. De él podría decirse casi que es un especialista en ciencias políticas, sobre todo tanto en la teoría como en el manejo de la vida partidaria por su consagración desde que era un adolescente a la vida política nacional. Pero don Eddie Olivares es un prestigioso abogado, jurisconsulto, especialista obviamente en derecho electoral, en razón de que por muchos años fue miembro titular de la Junta Central Electoral y ahora es un vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno y fue el primer procurador fiscal de la provincia Santo Domingo. De manera que estamos en presencia de un político y de un abogado bien formado en ambos niveles, en ambas categorías, y además siempre suelo decir que es un estudioso de los problemas sociales, sobre todo lo que tienen que ver con el mundo de la delincuencia. Creo que tuvo que hacer una especie de curso muy al vapor y muy intenso en su vida de ministerio público, en razón de que en esos tiempos, como ahora, había un gran problema de delincuencia, de grupos sociales organizados en lo que podríamos llamar el bajo mundo, en lo que entonces se llamaban las naciones. Dijo muchas cosas que fueron proféticas en esos días y que ahora son realidad, como que esos muchachos que se iniciaban por las naciones, que entraban por ahí al mundo de la delincuencia, eran los futuros narcotraficantes y los futuros secuestradores de personas. De manera que vamos a hablar de política, vamos a hablar del PRM, y vamos a hablar también un poco de toda esta situación difícil por la que atraviesa nuestra sociedad en relación con el auge de la delincuencia, que es yo diría hoy que la delincuencia es tan global como la economía. Sí. Les invito a esta entrevista con el doctor Eddie Olivares. Saludos, mi querido amigo don Eddie Olivares, un gusto tenerle siempre. Usted es un hombre del poder prácticamente, usted tiene los símbolos del poder, como diría su amigo Leonel Fernández, siempre trajeado, siempre tranquilo, mirando el mundo desde su perspectiva, que es una perspectiva muy interesante. Usted es un hombre que nunca ha dejado de consultar las páginas de los libros, lo cual le garantiza ser un hombre al día. ¿Cómo está la familia? Muy bien, la familia muy bien, estudiando y preparándose hacia el futuro, Sí. Pero muy bien por ese lado. Y bueno, siempre como usted ha dicho, participando de la actividad política sin descuidar todo lo que tiene que ver con la sociedad, porque ambos, la sociedad política, la sociedad civil, son fundamentales en una democracia. Y tienen muchos puntos de encuentro, ¿no? Licenciado Eddie Olivares, ¿cómo anda el PRM o el Partido Revolucionario Moderno? Ahora usted, creo que cuando se juramente, no sé cuándo será, pero sé que pronto comienza ya una vida de burocracia interna dentro del partido. Sí. Aunque ha estado ahora un gran trabajo en la comisión que preparó los estatutos del partido para adecuarlo a los nuevos lineamientos tanto de la Constitución como de las nuevas leyes partidarias. Sí, precisamente este domingo sostenemos un gran encuentro en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, sí, en la Media Naranja, con la participación de los principales líderes
a nivel nacional, es decir, líderes municipales, presidentes y secretarios, provinciales y además el Comité Nacional completo. Estará Provinciales presente y municipales. Municipales, regionales y el Comité Nacional completo. Estamos en el día de hoy en el Palacio de los Deportes, un evento en el que nos entregan los certificados de elección al compañero José Ignacio Paliza, a la compañera Carolina Mejía, a doña Milagros Ortiz Bosch, a Nelson Arroyo y a quien les habla, que somos los vicepresidentes del partido, así como a Kelvin Cruz, a la compañera Lía Díaz, senadora de Asua, y también a Jean Luis Rodríguez, que es el presidente actual de la Juventud y pasa ahora a ser subsecretario general. Ustedes tienen una representación regional en el máximo organismo. Se tomó en cuenta. El caso de la alta dirección, fíjese que José Ignacio Majorizano es de Puerto Plata. Puerto Plata. En el caso mío, soy de San Francisco y de la provincia de Santo Domingo. Y en el caso... Hay uno de San Pedro, el del... Doña Milagro de Capitaleña. Exacto, de pura cepa. Y está Nelson Arroyo por el este. De San Pedro. Sí, eso. Y ahí representando al este. Entonces, en San Pedro, dícese de Nelson en San Pedro, que es el Aristi Castro de allí, un cacique. Tiene mucha influencia. Es un cacique. Tiene mucha influencia. Entonces, alcanza la categoría de cacique. Bueno, sería moderno. En el caso de la compañera Lía Díaz, es la senadora de Asua y en consecuencia representa el sur. Kelvin Cruz es de La Vega, es el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, y Jean Luis es un representante de la juventud. Ahí también tenemos a Carolina como representante de la mujer, y a Lía, o sea que está la mujer, la juventud. Jean Luis, su familia es del Ceibo, Roberto Rodríguez, fue senador en el Ceibo. De modo que hay Él es hijo de Roberto. Él es hijo de Roberto, sí. Sí. Sigue la dinastía, hay muchas dinastías en el PRM. Sí, bueno, sí, pero Jean Luis ha estado desde niño integrado en el partido. Pero no deja de ser hijo del... Sí. Pero es bueno que muchos jóvenes se dediquen a la política. Esos muchachos con clase media pudieran perfectamente estar por ahí disfrutando de la vida nocturna y demás. Y es bueno que estén en la política. Ahí hay una representación de todas las regiones, de género también. Sí, muy baja la representación de género. Sí, bueno, es de 8, hay 3 mujeres, entre ellas la secretaria general del partido. Sí. De modo que sí hay una representación interesante. Bueno, ahí recibimos los certificados por parte de la Comisión Nacional de Elecciones del partido y el discurso pronunciado por el compañero presidente Luis Abinader a la nación, muy interesante, y que ha marcado el inicio de una nueva etapa en el Partido Revolucionario Moderno de cara a las próximas elecciones. Por supuesto que falta concluir el proceso y ya serán escogidos próximamente, antes de que finalice el mes de julio, los directivos de las zonas, que es el organismo territorial más cercano a la base del partido. Los dirigentes van a ser elegidos por los miembros de los comités zonales. También van a ser escogidos los directivos de los distritos municipales y de los municipios. Y finalmente
los de las provincias, de las seccionales del exterior, y después de la convención se celebrarán plenos en todo el territorio nacional para elegir los frentes sectoriales, entre los cuales están, pero que tienen un estatus especial en los estatutos, el Frente de Mujeres de Revolucionaria Moderna y el Frente de la Juventud, que tienen una amplísima autonomía en funcionamiento y demás. De modo que ya con esas convenciones, porque son muchas convenciones, finalmente terminará este proceso de renovación interna y caminamos entonces hacia... En términos de tiempo, ¿cuándo se supone que termina el proceso? Bueno, debe terminar antes de finalizar julio, es el propósito. Para ya en agosto el partido se preparará para ya la convención. La siguiente etapa importante del partido será la convención para elegir, o la primaria para elegir los candidatos a los cargos de elección popular. Entonces ya estaremos preparados para las elecciones del 24, de modo que el partido se va preparando en ese proceso también. Iremos fortaleciendo los organismos, modernizando muchos de ellos, de modo que en el 24 vamos a estar bien preparados para ganar esas elecciones. Estatutariamente, ¿cómo se define ideológicamente el PRM? Socialista democrático. ¿Socialista o socialdemócrata? No, socialista. Socialista democrático. Que es como un matiz latinoamericano dentro de la socialdemocracia. Sí. No sabemos si todavía existe porque su primer, digamos, sustentador fue el entonces presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez. Después tuvo en ese liderazgo Peña Gómez y algunos otros dirigentes de América Latina, pero ya no están. Sí, el socialismo democrático estuvo mucho más inspirado precisamente en la realidad social y política de países en vía de desarrollo. Y un poco en la línea del aprismo. Exactamente. Y claro está también, es un socialismo distinto al socialismo de la Europa desarrollada. Sí, sí. Un socialismo con un propósito también inspirado en el estado de bienestar. Y sigue siendo un partido policlasista, ¿no? Sí, sigue siéndolo. Policlasista. Realmente en esa estatutariamente. Sí, lo establecemos en los estatutos. Sí. Recuerde que hace poco aprobamos unos nuevos estatutos. Y por eso quizá uno no lo conoce en detalle. Pero yo se lo voy a hacer llegar. Por eso le pregunto si... Se lo voy a hacer llegar por la vía electrónica. Son interesantísimos los estatutos. A mí me correspondió el honor. Coordinar esa comisión, ¿no? Sí, yo soy el presidente de la Comisión de Reforma Estatutaria. Y entonces es un trabajo muy interesante. Por ejemplo, el partido está inspirado en el ideario o los idearios de los padres fundadores de la patria y del doctor José Francisco Peña Gómez. Un ayornamiento, ¿no? Un poco una puesta al día ese pensamiento, tanto de los padres como del padrecito Peña Gómez. Peña Gómez, claro que sí. Pero la verdad es que son unos estatutos muy interesantes. Yo se lo voy a enviar. Y además se crea la escuela de formación política. ¿Existe o la van a crear? Se está creando, que se llama ya, porque está establecido en los estatutos, profesora Ibelice Pras Ramírez, en honor a doña Ibelice. Doña Ibelice, que fue después del fallecimiento del doctor Peña Gómez. Doña Ibelice fue el portaestandarte de... Bueno, desde antes ella era la gran educadora política del partido, ¿no? Cuando se estaba en el PRD. Claro, y en la parte ideológica además, doña Ibelice fue
la presidenta fundadora de la ADP. Y en un momento se formó, creo que usted era muy joven, una corriente socialdemócrata al interior del partido, a pesar de que el partido era socialdemócrata, pero se formó esa corriente donde estaba doña Ibelice, Ángeles Suárez, Sí, Tony Raful y algunos más. Eran muy sí, pocos en sí. realidad, pero querían mantener vivas las ideas Bueno, del ahí, socialismo sí, democrático precisamente. a propósito, también integramos en los estatutos, institucionalizamos el funcionamiento a lo interno del partido de corrientes de ideas. De ideas, Entonces, de no de modo que grupos de personas. no de grupo. Aunque esto Entonces, de hecho existen, ¿verdad? Ahora tenemos dos grandes bueno, lo que era grupos. la tendencia. Tenemos el hipolitismo y tenemos la corriente del presidente. Bueno, pero la idea en los estatutos establecemos las corrientes de ideas para que a través de grupos de personas, de dirigentes, se pueda mantener viva y actualizada Sí, el pensamiento ideológico del partido. Además, tenemos en los estatutos el funcionamiento, la convocatoria de los congresos para discutir temas fundamentalmente de visión ideológica y de relativo a los avances sociales y demás. De modo que es muy interesante todo eso. vamos a ir a una pausa para regresar con este tema del Partido Revolucionario Moderno y su dinámica de estos momentos como partido de gobierno. Licenciado Eddie Olivares, parecería, por lo que uno oye y ve, que en el PRM se da por un hecho que el presidente Abinader será el candidato para las elecciones del 2004. Pienso que sí. En el actual esquema constitucional relativo a la escogencia de los candidatos presidenciales, en el que se establece la posibilidad de que un presidente pueda reelegirse una vez y nunca más, que es el norteamericano. Siempre Exacto. un presidente... Aunque Donald Trump quiere volver, Bueno, pero fue quiere muy caso. romper esa tradición. Sí, la del nunca más sí, porque Sí, los norteamericanos no establecen el nunca el más. nunca más, exacto. Entonces, casi nunca había ocurrido esto que Sí, pretende sí. Donald Trump Bueno, en los últimos... después del Sí, nuevo esquema, sí que el sí. nuevo esquema surgió precisamente para poner freno a la continuidad. Sí, pues fue el caso de Franklin Delano Roosevelt, Exacto. que fue uno, se entiende que ha sido el más grande presidente de los Estados Unidos y que gobernó durante 4 Sí, periodos. así mismo. Claro, Un periodo de reestructuración del mundo. claro, después de la crisis que generó precisamente, había generado a principios del siglo la pandemia y luego entonces además la que venía de la Primera Guerra Mundial. Correcto. Luego le entró a gobernar Franklin Delano Roosevelt dentro de ese proceso, la depresión Del del 29. 29, entonces él entra en el 32, me parece, y entonces luego viene la Segunda Guerra Mundial, mientras él está gobernando, y se extendió por 4 periodos, entonces, que fueron buenos gobiernos afortunadamente, pero pudo haber sido una situación distinta. Sí, sí, sí. Entonces se decidió retornar al origen, a lo que había sido la visión De los padres de fundadores. Washington, de Jefferson, en cuanto al tema relativo a la reelección, y se estableció el actual modelo constitucional de 2 periodos. Yo pienso que el compañero Luis
le ha correspondido gobernar, asumir el poder en una situación excepcional. Es el primer presidente en el mundo elegido en el momento más complejo de la pandemia. Y hay que reconocer que asumió con mucha valentía ese momento difícil en el que el mundo luchaba por sobrevivir en medio de la incertidumbre producto del desconocimiento de la enfermedad. Y entonces a nivel ¿no? mundial, y él lo asumió y tuvo un desempeño que ha sido reconocido aquí en el mundo, muy exitoso. Y en ese sentido, se podría decir que han sido años muy difíciles en lo que... Y luego sobrevino la guerra de Ucrania, Sí, con una derivación económica, y se juntaron sí, dos derivaciones económicas, sí, la de la pandemia, porque trastocó toda la economía toda y la hubo que economía. tomar medidas de emergencia que Sí, implicaban, por ejemplo, grandes erogaciones de fondos, sí. y las consecuencias de Ucrania, que el Mm, mundo descubrió que Ucrania era una nación extraordinariamente importante así para es, el equilibrio económico del del universo. universo. Entonces es un semillero del mundo Sí, sí, sí. y, No, y un eh, y un transportador de transportador petróleo. de petróleo y gas. Entonces, el compañero Luis tuvo que enfrentar primero esa situación tan difícil de la peor Aún así pandemia. ustedes piensan llevarlo como No, candidato. no, pero yo pienso que tendrá su momento el tema de la reelección, pero lo justo es que alguien que asume el poder en medio de esa situación, luego sobreviene la guerra, cuando ya la economía empezaba a recuperarse y el turismo, que es un pilar fundamental de la economía, entonces viene la guerra, profundiza más una consecuencia natural de la pandemia, que era la crisis económica, la profundización. Y en ese sentido ya el compañero Luis superó el principal desafío, que era salvar la vida del pueblo dominicano, y lo hizo con nota sobresaliente. Entonces, luego está el desafío de la economía. Creo que lo está haciendo muy bien. Y mire, siendo justo, a alguien que le ha correspondido vivir una situación excepcional tan compleja, lo lógico es que esos años que son perdidos para el mundo, son 2 años en los que él no ha podido hacer lo que había programado hacer, sino que ha tenido que atender los hechos que han afectado al mundo, sorprendentemente. Entonces, lo normal es que un presidente tenga la oportunidad de gobernar en una situación diferente, como ocurrirá a partir del 24. De modo que el tema de la reelección en su momento se discutirá, pero sin lugar a dudas que es un derecho que él tiene, y yo creo que Y será un cambio drástico en el PRM, porque uno siempre analiza el PRM como una continuidad del PRD en términos de su membresía. es así. Y el cambio será drástico no porque no haya habido ya repostulación, que la ha habido, sino porque ya el partido la asume formalmente, porque antes se había hecho como en rebeldía por una tradición no reeleccionista del PRD. Sí, ¿no? Y además llegó a generar crisis Sí, sí, muy sí. fuerte. Porque hubo que reformar de Sí, manera expresa con X, como algo que se hace quickly, rápido, no, reformar la constitución, sí, incluso a golpe, como diría José Ingenieros, a golpe del sonido argentino de la moneda. sí, lo que ocurre es que en el caso de don Antonio, estábamos en medio de la Guerra Fría, todavía era un tiempo
en el que el partido había asumido la no reelección como un principio. Pero ahí no y hubo era problema, como natural. tampoco hubo problema con Bueno, Jorge pero Blanco. hubo, para ir al contexto de cada momento, a propósito de lo que usted muy bien señalaba, en el 78 no hubo inconveniente, alguna gente que hicieron algún intento, pero don Antonio asumió la realidad del Sí, 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 momento sí, y sí. no hubo crisis. En el gobierno de Salvador tampoco. Salvador Exactamente. lo asumió y Nunca tuvo esas nunca tuvo pretensiones. esa Subió pretensión. claro, Sí, 4 años y para la sí, quizás casa. retornar luego, pero no Exacto. había. Y la reelección era indefinida, porque era la constitución de Balaguer del 66. Sí, sí. Entonces, luego vino este modelo eh, que permite solamente Sí, que una reelección. aquí lo promueve Leonel Sí, Fernández, y es aunque un. después él mismo quería romperlo. Sí, entonces ese es el modelo que tenemos. Ya la posibilidad de ser candidato una vez más, y yo creo que el modelo conlleva, el modelo trae, como ocurre en la cultura constitucional norteamericana, el modelo trae esa fórmula para que un presidente pueda reelegirse sin dificultad a lo interno de su Dependiendo, ¿verdad?, partido. del tipo de gobierno que haga, Sí. porque la ventaja que tiene ese modelo se ve claramente en Estados Unidos, es que 8 años. también es un plebiscito. Sí, exacto. Y Es un además plebiscito. es la posibilidad porque 4 años son muy pocos, los mexicanos son 6 años. Pero el pueblo puede decir, yo quiero continuar con esta Claro. política o no. Y ya serían 8 años. Exacto. En 8 años ya lo que usted no hizo en 8 años no lo va a hacer No, y estar 12 ocho ni. años sin abrir la puerta del carro es mucho. No, es Ya no, terrible. las manos se le pueden Hay que volver a vivir la vida. A vivir la La vida, vida correctamente, que correcto. también es Aunque el fundamental. amigo suyo dice que el carguito es bueno, ¿no? Bueno, pero no. Como expresión, Con 8 años yo creo que es eso suficiente. más que suficiente, ¿no? Por eso su amigo Miguel Guerrero, a propósito, está pidiendo a Leonel Fernández que desista, hombre, que ya tuvo 12 años como gobernante, que le dé chance a otra gente dentro y fuera de su partido. Bueno, hay que decir que don Miguel ha sido muy coherente en ese sentido. Hace mucho tiempo que él se lo plantea a nuestro queridísimo amigo, el profesor Leonel Fernández. Sí. Pero él ha sido coherente, le está reiterando algo que ya hace mucho tiempo. Entonces, usted ve que este movimiento estatutario y de elección de nuevos dirigentes o reconfirmación de los que están, está institucionalizando y fortaleciendo esa organización que se llama PRM. Sí, yo Porque pienso el poder debilita, y este tipo de crisis en la que vivimos también debilita a todas las organizaciones, a los partidos, que la mayoría están perdiendo las elecciones. Así es, pero el PRM sale fortalecido. Claro está que es un partido que después de 16 años, asumiendo lo que usted señalaba en cuanto a que el PRM es el PRD, Sí, una continuidad, con de alguna manera. un cambio de la D por la M. Sí. En consecuencia. Y quieren también, algunos están haciendo un esfuerzo por un cambio de comportamiento. También. Por ejemplo, no quieren tener esas garatas. Claro. Aunque, verdad, están por ahí algunos compañeros que gustan de las garatas. Bueno, pero tiene que ocurrir, es natural en un partido democrático, pero aquí asusta mucho a la gente porque es un partido, el PRD tuvo muchos problemas, llevó problemas partidarios a la categoría de problemas de Estado. Sí, bueno, en sintonía con la situación que vivimos en el mundo y por la propia importancia de que el partido se mantenga unido, bueno, fue la razón por la que en el caso mío sí.
tomamos la decisión de acoger el planteamiento en relación con la idea de formar esta estructura dirigencial y fortalecer además la reforma que hicimos en los estatutos para hacer un partido mucho más fuerte y lógicamente con los elementos democráticos necesarios, pero hay que reconocer que estamos en una transición del partido de oposición al partido de gobierno y es un proceso bastante complejo que creo que hemos avanzado ya muchos PRMistas comprendieron que están en un partido de gobierno, que no están en la oposición, y como lo comprendieron los PLDistas, que después de 16 años consecutivos en el poder con el control hegemónico del Estado, entonces pasaron a la oposición, que es muy simpática en lo que tiene que ver con cuestionar. Pero después que usted ha pasado 20 años en el poder, como pasó el PLD, con un interinato de 4 años en el banco, le es muy difícil reacomodarse a la oposición. Bueno, le es difícil en cuanto a la comodidad que tenían en el poder, el control hasta de la respiración del pueblo dominicano, porque lo controlaban todo. Pero no le ha sido muy difícil para hacer la oposición, porque desde el principio han estado haciendo una oposición de alguna manera irresponsable también. Bueno, pero declaraciones aquí y allá, básicamente por los que aspiran a ser candidatos presidenciales, pero yo soy en lo personal de los que me he quejado de que no han hecho una oposición como uno la esperaba de un partido que ha pasado 20 años en el poder, ya más racional, más tranquilo, más ir hacer diferencia entre la paja y el grano, ¿no? Las tonterías propias de la humanidad y las cosas nodales, esenciales. En ese sentido yo creo que ha habido una, por lo menos así lo veo yo, una especie de decepción. Yo creo que sí. Yo estoy claro que una democracia necesita una buena oposición, una oposición fuerte. Eso es vital fuerte y vigorosa, intelectualmente, racional, oportuna, claro, entonces contributiva siempre, porque usted tiene el know-how de 20 años en el poder. Claro, entonces a mí me ha sorprendido, por ejemplo, y sobre todo en medio de la situación que hemos vivido, ahí esperábamos un presidente Medina bien sintonizado con esa realidad y poniéndose por encima de coyunturas bueno, de conveniencia política. La situación de él es particularmente incómoda. Es verdad, ¿no? es difícil. Particularmente incómoda, pero aún así en su último discurso fue un discurso de un estadista, ¿no? Sí, bueno, pero ha faltado. Aún en la situación... Él solo ha hablado 2 veces. En la situación... En 2 años solo ha hablado 2 veces. Bueno, él no habla mucho nunca. En una dijo que no quiere exclusiones, ni quiere... ¿cómo le llaman a ustedes los blanquitos del partido? Bueno, de lo que dicen de que los guau 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 y los... sí. Entonces, de moda. Pero yo pienso que de todas maneras, el presidente Medina, estadista, no llenó en ese sentido de la oposición, del papel del estadista. Pero aún así, licenciado, él ha sido duramente golpeado. Sí, pero aún en medio de la situación. Pero, la situación del presidente Medina, escúcheme, no tiene precedente en la historia política dominicana. Casi toda su familia su familia del círculo más cercano, está enfrentando juicios por corrupción. Sí, eso es verdad. Y ciertas amenazas de llegar hasta él. Óigase, cualquiera se mantiene ojos vigilantes, pero tranquilo. No, es verdad. Pero lo que sí ha sorprendido es el caso del presidente Fernández. Sí, cómo no. Bueno, él es experto en gobernar. 12 años. 12 años.
y el presidente Fernández ha asumido una oposición de alguien que no ha estado nunca en el gobierno. Entonces, yo pienso que ha sido una oposición que no ha estado a la altura de una coyuntura en la que por primera vez la República Dominicana tiene la oposición a dos estadistas, uno aspirando a la presidencia, tres con el presidente Mejía, pero el presidente, exacto, tres, pero el presidente Mejía forma parte del gobierno, del liderazgo pero del partido de gobierno, pero es uno de los estadistas. Que su voz tiene peso. Exacto, y en este caso tres estadistas, pero me refiero a la oposición. En el primer caso en el que la oposición tiene dos estadistas, primer caso en la historia del país, uno que gobernó 12 años, me refiero al tiempo que gobernaron, y otro que gobernó 8 años. Sí. Y sin embargo, la oposición ha sido inmadura, ha sido la oposición típica de líderes que no han estado en el gobierno. Bueno, esa ha sido una sorpresa. Algo similar podría decirse en términos de sus tonos estentorios de la vicepresidenta, la ex vicepresidenta, y del expresidente de la Cámara de Diputados. Sí. O sea, son personas que han ocupado posiciones de relieve que incluso lo hicieron bien, se puede decir, y a la altura de las posiciones que ocupaban, pero ahora en la búsqueda de una candidatura presidencial están desaforados. Pero además, y lo digo en el sentido de que el mundo entero entiende que se vive en una crisis muy particular, claro, donde no hay, lo dicen los grandes economistas, ahora mismo los recetarios tradicionales para solucionar las crisis no aportan mucho. No aportan mucho. Lo primero es que ni siquiera hay un horizonte para planificar, porque no se sabe cuándo va a terminar esta coyuntura, entre comillas, en que vive el universo. Sí, yo pienso que sí. Y la verdad es que ellos pudieron haber aprovechado mucho mejor frente a la sociedad, frente al electorado, esta crisis y demostrar su buena voluntad de contribuir con el encauzamiento del gobierno en su visión y con soluciones, propuestas de soluciones que yo no he visto ninguna. De modo que eso le va a cobrar de alguna manera cuando llegue el momento de evaluar a cada cual y el trabajo que viene haciendo el compañero Luis y su gobierno. Esa es una situación, sin lugar a dudas, hay que entender lo otro. Yo pienso que han valorado mucho más la lucha que libran estos dos partidos que vienen del PLDismo. Por un lado, o mejor dicho, el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo que viene del PLDismo. Hay una competencia entre ellos para ocupar el primer lugar de la oposición, porque están conscientes de que no tienen la posibilidad de competir por el primer lugar. Entonces, están compitiendo por el primer lugar en la oposición. Y eso también habrá influido para este tipo de comportamiento. Vamos a ir a un segmento comercial para que vengamos al último tramo de este programa, de esta entrevista con el licenciado Don Eddie Olivares. Licenciado Olivares, vamos a la parte final, nos quedan pocos minutos de esta entrevista. Las reformas, muchas, a veces hay quienes han dicho que fueron propuestas adrede en gran cantidad para que no se aprobase ninguna o algunas de las menos sustanciales. La
de la Junta Central Electoral, yo creo que la Junta cometió el error de mandar a este foro interesante, pero innecesario, en este caso, sobre todo si ya había un consenso entre los partidos políticos, o que se discutiera en el Congreso. No hay manera de que la reforma electoral que se preveía o se prevé camine. Sí, es así. Yo pienso que no fue la Junta la que lo introdujo. Realmente fue el FOPREDOM, que es una... Hubo partidos que lo pidieron. Organización que encabeza José Francisco Peñaguaba. Sí, pero y él fue en una reunión del Consejo Económico y Social y lo propuso. Yo desde el principio lo vi como un gravísimo error, porque tratándose de dos reformas que requerían ser conocidas en un tiempo lo más oportuno posible, lo más cercano posible, entonces ahí iban a correr la suerte de otras 13 propuestas de reforma. Entonces, además, lo otro era que colocaba a la Junta Central Electoral, la distraía en ese tema, cuando debía ya estar preparándose para el montaje de los próximos eventos. Y después se introdujo un proyecto también de reforma del Tribunal Superior Electoral. También eso. Entonces, la Junta... Muchos ruidos. La Junta hizo dos propuestas. Sí, dos. Luego, recuerda que en principio hablaban de código. Yo siempre planteé que era irrelevante el tema de códigos para leyes que son muy pequeñas. Y luego entonces, y explicaba la razón, luego ya la Junta asumió eso también, de que no es necesario código, que conviene que se haga separado. Pero en sus dos propuestas hay algunos planteamientos reformadores que son inoportunos y que no le correspondía al órgano electoral hacerlos. Por ejemplo, el planteamiento para que la Junta abandone su condición de árbitro de los procesos internos de los partidos políticos fue un desatino plantearlo en su proyecto de reforma, porque ese es un tema del interés muy particular de los partidos políticos, que al final son los que aprueban las leyes. Correcto. Y en consecuencia, como a los partidos les interesa que un tercero imparcial se encargue de organizar, fiscalizar sus procesos, de ninguna manera va a acoger esa propuesta, que envía también un mensaje muy malo para el órgano electoral, que es el del interés del menor esfuerzo en el montaje de los procesos. Rehuir a la posibilidad de que los eventos internos de los partidos políticos puedan generar cuestionamiento. Y un órgano electoral no puede actuar así. Otra propuesta que no era correcto que lo hiciera la Junta, era la relativa al voto preferencial, al sistema de votación en el nivel congresual y municipal, en el caso de los regidores. En ese sentido, es un tema de los partidos políticos, fundamentalmente, y no debió plantearse. Y está también el tema del financiamiento público, que también es un tema de un interés muy especial. Y la publicidad. De los partidos. Y la publicidad, que también fue... tiene ahí son cuestiones que los medios tradicionalmente han rechazado. Exactamente. Entonces son temas que la Junta perfectamente debió manejar con los partidos políticos. Con los partidos y con los medios. Con los medios, con todas las partes. De manera que eso llegara al Congreso sin ruidos. Claro, no de repente hacer el proyecto... lo someto sin consultar. La Junta es un... Pagando el noviciado. La Junta es un órgano que hay que estar siempre consciente de que es un órgano de negociación política. Y de conflictos. Y de consultas. Consulta con los actores. Exacto. Entonces, yo creo que eso es importante que desde su amigo Rosario comenzaron a dejarse las consultas de lado. Pero
más o menos se consultaba. Creo que se consultaba más. Pero lo importante es que eso, el órgano, debe tenerlo bien presente, y en lo que tiene que ver con estas propuestas de reforma fue un error. En ese sentido, lo importante es que esa reforma debería aprobarse a más tardar antes de finalizar la Bueno, actual ya hay legislatura. cosas que no hay tiempo Ya para es muy hacer. difícil, ya es muy difícil. Ya nosotros, desde a partir del 16, 17 de agosto, suena la Estamos en campana. pre-campaña. Suena la campana. Pre-campaña. Suena la campana. Entonces, eso... De hecho, aunque no sea de derecho. Sí, sí, es así. Eso ya, yo pienso que se está haciendo tarde para esas dos reformas, a pesar de que la Junta finalmente hizo lo correcto y lo depositó en el Congreso Nacional, que es el que aprueba las leyes, por supuesto, consultada primero con los partidos que tienen legisladores. Los sí, pero partidos. ahora eso crea, porque como está en el seno del CRES, Sí. del No, ya, del ya, CES, sí, del 6. no ha salido. No bueno, la Junta la depositó. Sí, entonces está allá en el Congreso, se va a entender como un ruido entre un precongreso, porque el CES es una especie de precongreso, aunque no es vinculante con nada ni con nadie. Lo que va a prevalecer, pero crea ruidos. Lo que va a prevalecer es, ya hay una comisión que ha avanzado mucho en el Congreso con las dos reformas. Sí. Eso es lo que va a prevalecer, lo que haga esa comisión. ¿Y está trabajando con los partidos? Pienso que sí, porque están los diputados de todos los partidos. Sí, pero usted sabe que después viene el liderazgo del partido. Sí, sí. No, al final el liderazgo es el que termina decidiendo. Eso le da larga. Ahora, si los legisladores de cada partido llevaran la posición de su partido, y a la hora de convocar a vistas públicas los partidos dijeran ya nuestras posiciones están expuestas por nuestros legisladores, la cosa se hiciera rápido. Yo pienso que pero sí. no va a ser así. Pero vamos a ver. Va a ser muy difícil. Yo creo que es una pena. Se está haciendo tarde. Fue un error también del gobierno presentar tantas propuestas de reforma junta. Sí. Era evidente que incluso que no se iba a avanzar. Incluso al principio el organismo, el CES, tuvo dificultades metodológicas de cómo hacer aquello. Y la reforma aparentemente se sigue trabajando, pero al margen incluso de la discusión de la opinión pública. Sí, también. Porque la opinión pública no tiene capacidad para asimilar tanta propuesta de reforma al mismo tiempo. Sí, yo pienso que el presidente quiso ser muy efectista, perdone la expresión. Sí. Y él tiene la intención de ser un presidente reformador. Sí, pero hay que ser práctico, hay que ser práctico. Hay que racionalizar ese Usted tiene proceso. que entender la capacidad de asimilación que tiene la sociedad. Sí, sí, eso es verdad. Yo pienso que vamos a ver ahora cómo se avanza en estos 2 años y en los siguientes 4 años. Yo creo que el presidente lo calculó para 8 años. Figúrese, ahí está la seguridad social metida, una cosa que es urgentísima. Sí. Urgentísima, es un problema social enorme. Sí. Que medra la salud y los presupuestos familiares. Claro, solo eso requería una atención muy especial, pero pienso que el presidente pensó en 8 años. Vamos a ver cómo se avanza en estos 2 años. Bueno, y cómo el presidente... Es que hay problemas que no podían esperar los 8 años. Eso es así. Ya hemos hablado del electoral y hemos hablado de la seguridad social. Entre otros. Entre otros. Y está el tema fiscal. El tema del agua. El tema fiscal ya es urgente. Con el tema del agua existe la ventaja de que ese sí, con reforma y sin reforma, se está trabajando, porque las comunidades reclaman, piden, necesitan agua. Es un proceso y hay natural. Que responderle exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias, distinguido abogado, político, y es miembro titular de la Junta Central Electoral y es procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo. Siempre les recuerdo que don Fon Bernal decía que lo único que no se puede ser en este país es un ex
Sí, es verdad. Le agradecemos mucho Gracias. su presencia y de nuevo sus aportes siempre oportunos, inteligentes, Gracias. y espero que en esta nueva posición, vicepresidente, Vicepresidente, eventualmente ejecutivo, lo que ¿no? pasa es que se creó en los estatutos una nueva figura, Ya, que es la del coordinador ejecutivo eso de la sería usted. presidencia del partido. Bueno, Además de vicepresidente, sí, el coordinador ejecutivo del partido. entonces le deseo mucha suerte en esa Gracias. posición y obviamente tiene que llevarse bien tanto con Paliza como con Carolina Sí. para hacer un buen Bueno, trabajo en esa posición. de eso se trata, es para ayudarlo, para Sí, contribuir pero con hay la que gestión llevarse de... bien con ellos Claro para que sí. poder hacer un buen No, trabajo. claro que sí. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.